¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los derechos humanos y su ponderación. Y para hablar de dicho tema nos acompañan dos auténticos expertos en materia de derecho constitucional, filosofía de derecho y derechos humanos. Ellos son la doctora Pilar Zambrano y el doctor Juan Cianciardo, ambos investigadores del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, y a quien les agradecemos mucho que nos acompañen. Sabemos que tienen una agenda muy complicada y que nos hayan abierto este pequeño espacio para poder platicar con nosotros sobre el tema de derechos humanos y su ponderación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, les propongo que iniciemos este diálogo ante la ley. Y la primera pregunta obligada que tendríamos que hacer es, bueno, pues se habla mucho del tema de los derechos humanos, pero cuando vamos en la calle, platicamos con el taxista, con el señor que vende algo, pues nos pregunta, ¿y este tema de los derechos humanos qué es? Porque todo el mundo habla de los derechos humanos, pero nunca nadie nos dice qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Es una pregunta de difícil respuesta. De hecho, hay algunos autores que dicen que todos estamos de acuerdo con los derechos humanos, a condición de que no nos pregunten por qué ni qué son. Es decir, a condición de que no nos pregunten cuál es su fundamento, ni en qué cosa consiste, ni en cuáles son. Entonces, hay algún acuerdo en torno a algunas notas que caracterizan a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, su universalidad. Es decir, que los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, no solo una porción de ellos. No son derechos de los ancianos o de los indígenas o de los discapacitados o de la mujer, sino derechos que poseemos todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Hay también un cierto acuerdo en torno a que son inalienables, es decir, a que no se puede comerciar con los derechos humanos. No puedo venderlos. No se puede vender. En torno a su indivisibilidad, es decir, que no se puede distinguir entre un derecho y otro y desde el punto de vista estructural, es decir, desde su estructura y el tratamiento que debe reconocérseles. Hay acuerdo también en torno a la progresividad, es decir, que se han ido reconociendo históricamente en diversas generaciones y no debería haber un regreso hacia el pasado, ¿no? Sino que más bien todo lo contrario, porque se debería profundizar su respeto. Se habla de varias generaciones de derechos humanos, ¿no? Algunos autores hablan de generación, efectivamente, derechos humanos de tercera generación y todo eso. Hay consenso en torno a la existencia histórica de dos generaciones, ¿no? Una primera de derechos civiles y políticos, una segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, y ya comienza el desacuerdo a partir de la tercera generación, ¿no? Se habla efectivamente de una tercera generación de derechos, sobre todo de incidencia colectiva, ¿no? Es decir, de derechos, el reconocimiento de derechos que tienen muchos seres y al medio ambiente, por ejemplo, los derechos vinculados efectivamente con la protección medioambiental, ¿no? Y después, bueno, de una cuarta y de una quinta generación, de los derechos de los animales y las plantas, que sería la cuarta generación, ¿no? Postulada por autores como Peter Singer. Pero eso, a ver, si entiendo que solamente son de las personas, me cuesta como que trabajo entender. Claro. Esto es algo como que muy... Efectivamente. La tercera, la cuarta y quinta generación han dado lugar a muchas disputas y bueno, y de hecho no todos los autores más bien es una minoría la que los proponen como, ¿no?, una suerte de desafío, ¿no?, a la teoría, pero no es que estén plasmados en instrumentos internacionales, no, ni por ahora reconocidos tampoco en sentencias judiciales, por lo menos de una manera generalizada. Pero, a ver, este tema de los derechos humanos como que encuentra un cimiento en algo que llamamos dignidad de la persona. Sí, efectivamente, yo creo, bueno, no sé Juan cómo lo ve, pero yo creo que precisamente podríamos decir, el título para tener derechos humanos es la dignidad, y esto es lo que lo distingue del resto de los derechos. O sea, si yo uno podría decir, bueno, me compré un auto y por tanto pagué por un auto, por un coche, y por tanto el coche es mío. ¿Cuál es el título que tengo para decir que el coche es mío? El hecho de haber pagado. En cambio, ¿cuál es el título que tengo para decir soy titular de derechos humanos? El mero hecho de ser persona. ¿Y cómo llamamos al mero hecho de ser persona? Dignidad. O sea, la dignidad es, si querés, el valor que tiene algo
en nuestro caso un ser humano, por el hecho de ser persona, ¿no? Y que es un valor eminente, distinto al de todo lo demás que existe, ¿no? Esta es una distinción que ya hizo un filósofo muy conocido que se llama Kant, ¿no? Él decía, por un lado están las cosas que son instrumentalizables, las usamos para otros fines. Un coche me vale solo en tanto en cuanto me lleve a algún sitio. Un avión lo mismo. Un cuadro, por muy lindo que pueda ser y por mucho empeño que queramos tener en conservarlo, una pintura, de todas maneras vale porque nos causa placer contemplarlo. En cambio, una persona vale en sí misma. Ahora, este concepto de dignidad, porque si revisamos la historia, sí, como que no lo rastreamos tan fácilmente, y como que a partir de que se empieza a hablar de derechos humanos se vuelve un concepto generalizado este tema de la dignidad. ¿Es correcto? Sí, y de hecho, si hiciéramos una investigación histórica, la pregunta es ¿desde qué momento podríamos decir que aparece en la historia la idea de que todo ser humano es persona y que en tanto es persona es digno? Eso. Y yo en esto hay bastante consenso de que es el pensamiento cristiano el que introduce esta idea, ¿no? Porque incluso aunque el concepto de Roma aparece ya en Grecia y en Roma, era un concepto que se limitaba a un determinado núcleo, a un grupo que eran los ciudadanos, que eran muy pocos dentro del Estado, del imperio, en el caso de Roma, ¿no? En cambio, la idea de todo ser humano, porque es ser humano, es persona, y porque es persona, es digno, y como tal titular de un trato digno, es decir, un trato con las notas de las que habló Juan, es una idea que aparece con el cristianismo, muy ligado a la idea de que todos somos hijos de Dios. Claro. Lo cual no quiere decir que una persona que no es creyente no pueda sostener esta idea. Simplemente podemos decir que el cristianismo ilumina a la cultura para mostrar esta idea. Después, obviamente, hay muchas discusiones sobre cuál es a la vez el fundamento de esta idea, si es una idea puramente religiosa o si es a la vez racional. Sí. Yo creo que es una idea que no es puramente religiosa, aunque el pensamiento cristiano religioso haya ayudado a verla, ¿no? Ahora, esto nos lleva a suponer algo más. Si está está inmerso en la dignidad de la persona, pues el Estado entonces tendrá que reconocer esa dignidad. Como que me lleva a pensar que el Estado no puede o no debe asumirse esa posibilidad de otorgar, ¿no? Sino de reconocer, porque aquí en México, hasta hace muy poco tiempo, unos meses hace, el Estado otorgaba los derechos, y eso nos lleva a consecuencias muy distintas de que el Estado reconozca derechos, como sucede ya ahora en el texto constitucional a partir de la reforma de hace unos meses. ¿El Estado qué debe hacer? ¿Reconocer o otorgar? El Estado claramente debe reconocer. Es decir, si queremos que el discurso acerca de los derechos humanos tenga sentido, el Estado debe reconocerlos, porque los derechos precisamente han sido concebidos históricamente como una barrera al accionar del Estado, como algo que está incluso antes o por sobre el Estado, y que le indica al Estado qué cosas no puede hacer y le indica algo de lo que debe hacer. Es decir, no puede violar la vida, la intimidad, la propiedad, la vida privada de las personas, y a la vez tiene que no solo no violar, sino promover la mayor vigencia efectiva posible de esos bienes y de otros bienes, ¿no? Que son el objeto de protección de los derechos humanos. Ahora, esto está relacionado también con la pregunta anterior, porque, claro, ¿en qué reside la dignidad del ser humano? Si la dignidad la hiciésemos residir o dependiese de alguna nota transitoria o de algo que no es permanente, sino que va cambiando con el tiempo, entonces sí, se puede decir que el Estado otorga los derechos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del conjunto de autores que asocian la idea de dignidad con la capacidad verbal efectiva. Es decir, ¿quién es digno? El autónomo. ¿Y quién es autónomo? El que se puede expresar, el que se puede expresar de manera efectiva. Entonces, el que no se puede expresar de manera efectiva no es digno, entonces no es autónomo, no tiene derechos. Entonces, eso, claro, eso conduce a que el Estado, cuando adopta una teoría como esta, divide a los seres humanos en dos grupos: los autónomos que tienen derechos y los no autónomos que no los tienen, que son más que sujetos de derecho, objetos de derecho, ¿no? Privados de derechos humanos, justamente por carecer de esta nota, ¿no? Esto es un tema sumamente me llama mucho la atención, porque
es como que una constante en muchos estados el tema del otorgamiento, ¿no? Y si el derecho no está otorgado por el Estado es como si no existiera. Yo ahora mismo recuerdo aquí en México el caso del acceso a la información, por poner un ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo se vino trabajando, pidiéndole a los tribunales, oye, reconoce el acceso a la información, y no, el Estado no lo no lo reconocía porque no lo otorgaba, ¿no? Y es un tema muy interesante, y me gustaría regresar un poco a cuando estábamos hablando de las distintas generaciones de derechos humanos. ¿Esto quiere decir que los derechos humanos cambian, mutan? ¿Podemos hablar de una mutación conforme va pasando el tiempo? ¿Se van adaptando, van surgiendo nuevos? ¿O los que ya están ahí quedan y solamente aparecen nuevos? Yo pienso que dentro de habría que distinguir, y de hecho se distingue en la teoría sobre derechos humanos, entre derecho humano y derecho fundamental, ¿no? Derechos humanos son los derechos que nos corresponden a los seres humanos en tanto en cuanto somos hombres, y esos son derechos que se reconocen. Pero en el reconocimiento de los derechos humanos muchas veces se agrega, se agregan dimensiones, lo que podríamos llamar más técnicamente determinaciones, que no son requerimientos universales de la naturaleza, sino más bien modos o exigencias que surgen de la condición en que el hombre vive actualmente. Exigencias que surgen o modos en que se puede respetar esa dignidad en este tiempo, en este momento y en esta circunstancia. A eso llamaríamos derechos fundamentales. Esos serían los derechos fundamentales, sería el reconocimiento, los derechos humanos en tanto en cuanto fueron recogidos, positivizados por un texto constitucional, y en ese recoger los derechos humanos en los textos constitucionales, se le agregan dimensiones que no están que no son requerimientos universales, sino que más bien son requerimientos que las circunstancias imponen al Estado o a los demás seres humanos respecto a las personas. Entonces, por ejemplo, el derecho al acceso a la información. Bueno, por ahí no tenía sentido reconocerlo cuando no teníamos el grave problema de la vulnerabilidad de los datos personales, que sí tenemos ahora. ¿Por qué? Por el avance de la ciencia, la tecnología, las bases de datos, internet, etcétera, que todos conocemos, ¿no? Entonces, hoy en día la información relativa a mi propia intimidad, a mi propia privacidad, está mucho más disponible al público en general y por tanto a un manejo inapropiado e injusto de esa información. Entonces, hoy, por estas circunstancias, un modo de respetar la intimidad, que sí es un derecho humano, es el respeto o el control del acceso a los datos personales, ¿no? Hay otro tema, ahora que estamos comentando esto de derecho humano, derecho fundamental, que es el tema de las garantías individuales. Aquí en México se ha confundido mucho el tema de los derechos humanos con garantías individuales. ¿Esto de garantía es lo mismo que...? Esto, digamos, tiene que ver con una vieja concepción de los derechos humanos que veía en los derechos humanos únicamente, veía en los derechos humanos obligaciones de no hacer que se le imponían al Estado. La dogmática contemporánea interpreta que todos los derechos humanos tienen dos dimensiones, una positiva y una negativa. Es decir, efectivamente le imponen al Estado un deber de abstención, pero también le imponen un deber de promoción. Entonces, la noción de garantía ha ido perdiendo sentido. Hoy, así como debe celebrarse que en México se hable de reconocimiento y no de otorgamiento, del mismo modo habría que caer en la cuenta de que todos los derechos son derechos que deberían estar garantizados por el Estado, ¿no? Y deberían significarle al Estado una obligación de hacer y de promover. Eso. Les propongo que vayamos a un corte y volviendo entremos directamente con el tema de ponderación. No se vayan, estamos en el programa Ante la Ley platicando sobre derechos humanos y su ponderación y volvemos en un minuto.